Dígame, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y usted trae su Biblia, hermana, que ya está por aquí. Vamos a buscar en el libro de San Juan. Amén. Dios bendiga a todos los que nos miran por las redes sociales también. San Juan capítulo 6, vamos a leer una palabra del Evangelio según San Juan. Si usted no trae una Biblia, solo ponga atención, vamos a leer, amén. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan capítulo 6, vamos a leer el verso 60. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 71, amén. Vamos a leer alternadamente para que todos aprendamos, amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto es un profeta. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, El Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana acerca de esta parte, esta porción de la Biblia, y el tema de esta mañana es: ¿a dónde iremos? Amén. ¿A dónde iremos? Es una pregunta que en ocasiones nos hacemos. ¿A dónde vamos? Amén. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va, amén, la gente? Amén. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde iremos? Amén. Es lo mismo que estaba preguntando Pedro: ¿a dónde iremos? Nomás su pregunta era hacia el Señor, era un poco diferente. Pero hermano, vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice a través de esta historia. Amén. Jesús estaba en el mar de Galilea, a un lado por ahí. Amén. Él andaba predicando, su ministerio comenzaba. Amén. Y estaba empezándose a dar a conocer y empezó a predicar y a hacer milagros y a hacer maravillas. Y el Señor empezó en su ministerio a hacer lo que vino a hacer a este mundo. Amén. A sanar enfermos, a darle vista a los ciegos. Amén. A predicar el año agradable del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él empezó su ministerio, empezó a hablar del reino de los cielos. Amén. Y él empezaba, se iba a la orilla del mar, de ahí de la región donde está Israel, está el océano, está el mar. Y ellos, mi hermano, andaban ahí atrás de Jesús. Él traía muchos seguidores. Amén. Las multitudes empezaban a juntar alrededor de Jesús por todo lo que él hacía y por todo lo que él decía. Amén. Entonces, mi hermano, empezó mucha gente a seguirle. Cuando nosotros los seres humanos empezamos a mirar que en un lugar ocurren cosas extraordinarias,
tenemos la curiosidad de ver qué está pasando ahí. Y aquí, mi hermano, no era la excepción. La gente quería ver qué es lo que Jesús traía, qué es lo que Él decía, qué es lo que estaba Él haciendo. Amén. Y Él empezó a hacer muchos milagros. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, Él estaba del otro lado del mar, ¿verdad? Estaba a un lado del mar de Galilea. Y unos días antes Él había hecho un milagro, amén, cuando alimentó los 5,000. Las personas que iban con Él, que le iban siguiendo, mi hermano, por ahí cuando tenga tiempo usted puede leer más atrás la historia, y tenían hambre. Entonces, hermano, Jesús multiplicó los panes y los peces. Todos, yo creo, conocemos esta historia, incluso han hecho películas de esto. Cuando Él multiplica los panes y los peces, y todos comieron, y Él hizo el milagro, multiplicó todo esto y todos comieron. Amén. Entonces Él se cambia del otro lado del mar. Él se fue por la otra orilla del mar de Galilea. Después, amén, a seguir predicando. Pero mucha gente que estaba con Él del otro lado lo andaban buscando. Amén. Entonces, aquí donde comenzamos a leer, dice: al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Él estaba hablando acerca, mi hermano, de su vida, acerca de lo que Él había venido a hacer, acerca de que ellos tenían que aceptarle a Él para tener salvación, oír las palabras que Él traía a este mundo. Amén. Y entre las palabras que Él venía predicando, hablaba cosas muy duras. Jesús, mi hermano, fue la razón que fue crucificado, porque Él decía la verdad. Amén. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que Él vino a traer era muy dura para las personas de ese tiempo, y yo creo todavía la verdad de Jesús todavía pesa en este mundo. Pero Él empezó a hablar muchas cosas fuertes, y la gente empezó como a desincomodarse. Cuando nosotros empezamos a escuchar la verdad o cosas que nos llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros empezamos, mi hermano, como a desincomodarnos. El pueblo de Israel, toda la gente que venía escuchando a Jesús, se empezaron a desincomodar. Empezaron, mi hermano, a sentirse incómodos. Pero exactamente es lo que la palabra de Dios hace: nos quita de nuestra comodidad. Amén. La mayor parte de la Biblia es una palabra de exhortación que viene del cielo. Es una palabra que viene de la boca de Dios, que Él permitió que fuera escrita en este libro. Amén. Entonces, mi hermano, Él empezó a hablar muchas cosas durante sus predicaciones, cuando Él venía y la gente lo venía siguiendo. Y por eso aquí en el verso 60, donde llegamos a esta parte de la escritura, dice que al oírlas muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Él venía hablando, diciendo, que durante el camino ya muchos ya no venían con mucho agrado. Amén. Verso 61, perdón. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto os ofende? El mismo grupo de personas, los mismos 12 discípulos que Él había escogido, que eran más íntimos con Él, ya estaban murmurando, estaban hablando ahí, o estaban en secreto, ellos estaban murmurando en contra de su maestro, en contra del Señor, porque las cosas que Él estaba hablando, miraban que la gente ya no estaba conforme. Amén. Dice: ¿esto os ofende? Mi hermano, me encanta a mí la manera que Jesús escribe estas palabras. ¿Por qué?
Porque Jesús, mi hermano, cuando vino a traer el mensaje del reino de Dios a esta tierra, mi hermano, lo hizo con sinceridad. Amén. Con sinceridad. Las cosas que nosotros nos lleven por el buen camino en esta vida van a ser las cosas sinceras que nosotros aprendamos de la vida. Vivimos en un mundo desgraciadamente lleno de mentiras. La gente miente, la gente roba, la gente defrauda, y estamos rodeados de eso todos los días. La sociedad de hoy en día así vive, la política, la ley, todo. A veces toman nomás lo que conviene. Amén. Y ese es el mundo en el que vivimos. Entonces el mundo de este tiempo, cuando Jesús empezó a hablar todas estas verdades, el mundo empezó a desincomodarse. Amén. Especialmente porque Jesús humanamente solamente era el hijo del carpintero, no tenía ninguna posición política, ni era millonario, ni era una persona influyente en la religión. Era solamente el hijo del carpintero. Entonces todo lo que él hablaba a la gente le parecía pesado. Verso 62: pues que si vieres al Hijo del Hombre, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Él les hace ese comentario a los discípulos. Amén. Porque sabía que ellos estaban murmurando, sus propios discípulos. Entonces él les dice: ¿qué? Dice: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Él tenía el poder. Jesucristo tenía poder. Era el Hijo de Dios. Venía a cumplir una misión al ser sacrificado por este mundo, por la sociedad, por la gente, por cada uno de nosotros. Él venía a este mundo. Y él le dijo a sus discípulos: pues qué, si yo regreso para donde yo vine. Amén. Él podía manifestarse como Dios, dejar su cuerpo y volver al cielo sin hacer ninguna obra aquí en la tierra. Él tenía la capacidad y el poder de hacerlo. Amén. Pero Jesús solamente estaba recalcando y estaba haciendo un comentario a ellos. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Qué palabras tan fuertes. Amén. Jesús está diciendo a sus discípulos, Jesús está diciendo a los que lo están oyendo. Dice: la carne para nada aprovecha. Amén. Hablando de nosotros, de este cuerpo en el que vivimos. Amén. Este cuerpo que cuidamos, este cuerpo que alimentamos, este cuerpo que vestimos. Amén. Este cuerpo que un día se va a acabar. Este cuerpo que un día va a volver a la tierra de donde fue tomado. Nosotros nacimos, ¿verdad?, del vientre de nuestra madre, pero el primer hombre fue creado del polvo de la tierra. Y si el primer hombre fue creado del polvo de la tierra, ahí vamos a regresar todos. Cuando nos morimos, amén, cuando la gente se muere, cuando muramos, si el Señor no viene antes, nosotros vamos a hacernos polvo. Ahí esa es la realidad de que vamos a regresar ahí. Este cuerpo un día se va a acabar. Dice: el Espíritu es el que da vida. Dentro de usted, dentro de mí, hay un espíritu y hay una alma. La misma Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que en nosotros habita un espíritu, una alma y este cuerpo. Tenemos tres partes nosotros. Somos tres en uno, amén. Alma, cuerpo y espíritu. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Vivimos a esta carne, este es un cajón nomás que un día se va a quedar vacío. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que está en esta mañana, las palabras de la Biblia son espíritu y son vida. Las palabras que Dios permitió que se escribieran. Mucha gente dice: oh, pero es que la Biblia la escribieron los hombres, ¿yo cómo voy a creer? Amén. Mucha gente dice eso.
¿Yo cómo voy a creer en un libro que escribieron los hombres? Mi hermano, escudriñela. Yo a veces digo, hey, no pueden decir algo hasta que es probado. Amén. Yo le diría a todas esas personas que dicen eso, que solo son palabras que fueron escritas por hombres, pero esta palabra es la que ha cambiado la vida de las personas por generaciones. Esta palabra escrita en la Biblia, predicada, es la que ha cambiado nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros éramos personas que vivíamos en el vicio. Muchos de nosotros vivíamos en la maldad, tristes, muchos con ganas de suicidarnos. No sabíamos a dónde íbamos. Pero cuando se les predicó esta palabra, nosotros mismos fuimos alcanzados, fuimos transformados por esta palabra. Esa es la prueba más grande de que fue inspirada por Dios, escrita por los hombres para el beneficio de la humanidad. Verso 64, pero hay algunos, Jesús está hablando con la multitud y con sus discípulos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana creemos en Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creemos en Dios? Mi hermano, Jesús lo iba siguiendo una multitud. Iba mucha gente. Imagínense, echa a volar su imaginación. Jesús iba adelante y la gente lo iba siguiendo. Amén. Llevaba bastantes seguidores. Pero Jesús mismo, con el poder que tenía de ver los corazones, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Él podía ver de todos los que lo seguían. Dice, hay algunos que no creen, pero lo iban siguiendo, pero no creían. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él estaba viendo la multitud y estaba viendo, entre ellos iba un discípulo, yo creo que es famoso en todo el mundo, Judas Iscariote, ¿sabes? Que era el que le iba a entregar. Amén. Él sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nosotros no llegamos al Señor por casualidad. Hay una escritura por ahí que dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Cada uno de nosotros tiene un tiempo y un momento para escuchar la palabra de Dios. Tal vez muchos de nosotros por muchos años se nos predicó esta palabra que está escrita aquí en la Biblia, pero no escuchamos el llamado de Dios. Usted y yo no nacimos por casualidad en este mundo. Nosotros, cada uno, usted y yo, cada uno de nosotros tenemos un propósito en el plan de Dios. Amén. Mucha gente dice, es que yo nací por casualidad, yo nací por un error, que fulano nació por un error. Ninguno de nosotros nacimos por error. Nacimos porque así fue la voluntad de Dios. Amén. Y Él tiene un propósito para cada uno y Él tiene un tiempo para cada uno. Nosotros fuimos, mi hermano, creados con un propósito. Amén. Y cuando digo que fuimos creados con un propósito, mi hermano, es porque usted y yo ya estábamos en el plan de Dios. Amén. Cuando el hombre, mi hermano, fue creado por Dios, allá en el huerto del Edén, hablamos de Adán y de Eva, el hombre fue creado para ser eterno. Amén. Imagínese un hombre de carne y hueso, amén, alma, espíritu, siendo eterno. Amén. Nosotros fuimos creados para ser eternos. Jesús dijo que Él puso eternidad en nosotros. Una cosa, mi hermano, vamos a aprender en esta mañana, que todos nosotros hay eternidad. Amén. Nosotros tenemos un propósito eterno. Amén. Y cuando digo que tenemos un propósito eterno, mi hermano, porque hay una perdición y hay una salvación. Amén. Y las dos son eternas.
Amén. Hay dos caminos. Después de que muramos, dice que el alma va a buscar su dueño. Amén. El alma va a cruzar, ya que crucemos la línea de la muerte. El alma tiene que tener un dueño. Amén. Y nosotros nos toca elegir aquí en la tierra hacia dónde vamos a queremos pasar la eternidad. Amén. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, hablando Jesús, puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todos nosotros, mi hermano, muchos, y no tan solo nosotros, mucha gente ha escuchado la palabra de Dios. Amén. Unos por su misericordia hemos escuchado su voz y hemos obedecido a su voz. Pero otros han escuchado y han hecho oídos sordos. No han querido tener una relación con Dios, nuestro Creador. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amén. Imagínense, va toda la multitud siguiéndolo. Jesús empieza a hablar fuerte. Primero multiplica los panes y los peces y le da comida a 5,000 y todos están felices. ¿A cuántos de nosotros nos encanta que nos den comida? A mí me encanta la comida. Amén. Y yo creo a todos. Jesús alimentó a estos 5,000, mi hermano, allá en el campo, allá en la montaña, cerca del mar de Galilea, y todos estaban contentos. Pero cuando Jesús empieza a hablar la verdad y palabras fuertes, la gente se desincomoda y se empiezan a ir. Y es curioso esto, hermano. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense esa escena, mi hermano. La gente se empieza a levantar. La gente, cuando algo no le gusta, agarra y... Cuando algo no nos gusta, agarramos, nos levantamos y nos vamos. Con Jesús hicieron lo mismo. Cuando ya no les empezaron a gustar las palabras del Señor, con los que empezó a decir, empezó a tocarles su corazón y su mente, y empezaron a abandonarlo. Mire, vamos a ir un poco para atrás. Estamos en San Juan capítulo 6. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir un poco más atrás. Estamos en Juan 6. Vamos a ir al verso 22, aquí en el mismo capítulo. Para entender lo que Jesús, ¿por qué la gente se empezó a ir? ¿Por qué la gente empezó a abandonar a Jesús si ellos estaban contentos? Juan 6:22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan. Después de haber dado gracias el Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, en el verso 6, mi hermano, la gente, es cuando Jesús multiplica los panes y los peces, les da a comer, pero luego se va de ahí al otro lado del mar, y la gente llega al mismo lugar del día anterior, no lo encuentran, y se van buscando a Jesús. Amén. Verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí. Después de buscarlo, mi hermano, cruzaron en las barcas y se fueron al otro lado y lo encontraron del otro lado a Jesús. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí.
¿Cuándo llegaste acá? Estaban contentos. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Mi hermano, qué palabras tan duras. Amén. Qué palabras tan duras las del Señor. Muchas veces tenemos una imagen acerca de la iglesia. Pensamos que en una iglesia, mi hermano, vamos a encontrar unas personas perfectas, en un ambiente muy solemne. Mi hermano, pero cuando Jesús entraba en la sinagoga y empezaba a hablar, la gente se empezaba a desincomodar. Porque hay una cosa que nos libera, mi hermano, a nosotros. Y eso es la verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si nosotros queremos que nuestros ojos sean abiertos, necesitamos escuchar la verdad. Amén. Y estas personas, mi hermano, iban buscando a Jesús. Hasta fueron del otro lado del mar a seguirlo. Amén. Les gustaba lo que Jesús decía. Pero Jesús sabía por qué lo estaban buscando. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Mi hermano, a veces esto debe ponernos en qué pensar. ¿Cuál es la razón que nosotros buscamos a Jesús? Amén. Yo me recuerdo cuando el Señor me trajo a sus plantas, era porque yo estaba destruido en el vicio. Amén. Estaba destruido en la maldad. En una ocasión quise suicidarme, mi hermano, porque mi vida no tenía sentido. Y yo no digo esto, ¿verdad? Como, oh, hermano, no, mi hermano. Solamente le digo esto porque fue lo que Dios hizo en mi vida. Mi vida iba sin rumbo, no tenía sentido. La vida sin Dios no te lleva a ningún lado. Amén. Miren, ¿sabe por qué el ser humano busca los vicios? Porque inconscientemente lo que busca es la felicidad. Eso es lo que buscamos. Buscamos estar ebrios para olvidarnos de la realidad de este mundo, porque queremos estar contentos un rato. Las personas que buscan en la droga, ellos están buscando felicidad, pero están buscando en el lugar equivocado. Amén. La única verdadera felicidad y el único gozo está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cuando la vida, mi hermano, toma un sentido verdadero. Amén. Entonces, mi hermano, Jesús había hecho muchas señales, había hecho milagros, había hecho cosas maravillosas. Estaba predicando acerca del reino de Dios, acerca de la salvación, acerca de los mandamientos. Él estaba haciendo muchas cosas. Pero cuando las personas, mi hermano, que llegaron con él, que lo andaban buscando con aquella ansiedad, Jesús le dijo la verdad, lo detuvo rápido. Dice: de cierto os digo que no me buscáis, que me buscáis no por lo que habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Yo pienso, creo, ¿verdad? Ahí en la escritura hay cosas que no registran. Por lo que leemos, a veces tratamos de identificar el carácter de Jesús. Porque el amor de Dios es perfecto. Porque en el amor de Dios hay misericordia, una misericordia verdadera. Porque Él se compadece de nosotros, porque Él sabe de nuestras debilidades. Amén. Entonces lo único que Jesús estaba haciendo, le estaba diciendo a estas personas: ustedes me andan buscando porque yo les di de comer. Si yo fuese sido mexicano, él ha dicho: y ustedes me andan buscando porque les di de comer. Por eso me andan buscando. Verso 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que porque a este señaló Dios el Padre. Él estaba hablando de su vida, mi hermano. Él estaba hablando de su futuro, que Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él es el pan que les envió del cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hablando de Él mismo. ¿Qué tenían que hacer? Creerle. Amén. Es difícil creer. No es fácil, mi hermano, si no hubiera muchos seguidores de Jesús en la actualidad, pero es difícil creer. Vamos a regresar a donde estábamos leyendo, Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¡Wow! Se quedó solo Jesús con sus 12 discípulos. Amén. Después de traer una multitud. Solamente porque les dijo que lo andaban buscando porque les había dado comida. Amén. Se enojaron, se ofendieron. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Jesús fue más directo, mi hermano Jesús. Mire, vamos a ir más atrás. Dios, cuando formó a Adán y Eva, los hizo con un propósito. Dice la Biblia que Adán y Dios caminaban en el huerto, eran amigos. Porque Adán no había pecado en él. Lo único que separa al hombre de la presencia de Dios es el pecado. Vamos a tener esto en mente. Entonces, mi hermano, Adán y Dios platicaban. Ellos conversaban. Hay por ahí unos libros que no están en la Biblia. Hay un libro de Adán, está el libro de Enoc, el libro de Adán. Y en uno de esos libros, mi hermano, dice que Adán podía ver todo lo que Dios hacía porque sus ojos eran espirituales. Él podía ver a Dios, podía ver su gloria, podía ver los querubines, podía ver los ángeles. Él miraba todo. Amén. Dios, nosotros vimos la creación, una creación diferente. Él había hecho un mundo espiritual, el mundo que todavía existe, pero es espiritual, no se ve. Y a nosotros nos hizo visibles, nosotros, mi hermano, nos hizo diferentes. Nos dio vida, nos dio su aliento de vida. Bendito sea el Señor. Y todo lo que Dios hace, mi hermano, lo hace bien. Mucha gente dice, ¿por qué dicen ustedes que Dios hizo todo bien? Porque nosotros somos la masa, nosotros somos el barro, Él es el alfarero. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero, no me hagas así? No podemos, Él es Dios. Él nos hizo a nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos a Él, no Él a nosotros. Amén. Entonces, mi hermano, Dios hizo un diseño en nosotros. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Me encanta el carácter de Jesús. Cuando nuestros hijos ya crecen y llegan a una edad que ya están grandecitos, mi hermano, a veces somos muy valientes, nosotros también pasamos por ahí. Si no me tratas bien, me voy de casa. ¿Cuántos vivimos eso? En alguna ocasión mis hijos me dijeron, ya estoy grande, ya no me llames la atención, porque si me llama la atención me voy de casa. Amén. Y a veces nos ganan el sentimiento. Hijo, ¿dónde vas a ir? No hagas eso, hijo, me voy a morir de tristeza. Amén. Sabe que muchos hijos a veces chantajeamos hacia los padres. Yo una ocasión lo hice. ¿Sabe qué, papá? Ya me voy. Pero como mi papá era duro, ok, adiós. Amén. Pero la mayoría de los padres, no, y agarra al muchacho, no lo dejes que se vaya. Amén. Y nos inflamos, mi papá va a hacer lo que yo quiera porque no quiere que me vaya.
¿Saben, hermano, que Jesús era diferente? La multitud se empezó a ir y él no detuvo a nadie. Jesucristo es un caballero, por eso le admiro. Incluso a sus discípulos que él los había escogido para un ministerio, les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Les hace una pregunta. Dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Seguir a Jesús, mi hermano, es por voluntad propia. Amén. Los que seguimos a Jesús le seguimos porque le amamos, porque queremos estar con Él, porque Él nos salvó, porque Él nos dio vida cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, llenos de vicio, tal vez tirados, mi hermano. Aquí es diferente, aquí no dejan a la gente tirada tan fácil, pero en los países donde venimos, por ahí te quedas tirado, pasa la gente por un lado y no ni caso te hace. Dice por ahí: oh, que no vale nada, es un vicioso empedernido. Pero ahí Jesucristo puso sus ojos y desde ahí nos sacó, mi hermano, y nos hizo sentar con los príncipes de su reino. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, habló más directamente. Ya los demás, hermanos, ya se habían empezado a alejar, porque Jesús les empezó a decir la verdad. Entonces fue más directo con sus discípulos, en el círculo más cercano: ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí nació una frase, mi hermano, que repetimos y que es muy famosa entre el mundo cristiano. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Pedro, mi hermano, él había seguido a Jesús por un buen tiempo, pero él se había dado cuenta, mi hermano, quién era Jesús y que no había esperanza en ninguna otra cosa. Y lo que Jesús decía era verdad, porque él lo había visto hacer milagros, comprobando que es lo que él había venido a hacer a este mundo. Pedro empezó a ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Como dije hace un momento, mi hermano, nosotros somos eternos. Amén. Hay eternidad en nosotros. El profeta Ezequiel dice: unos van a ser resucitados para vergüenza perpetua, otros para salvación perpetua también. Amén. Hay eternidad. El infierno es eterno, pero el cielo también es eterno. Amén. Hay dos caminos. El purgatorio, mi hermano, si alguien le comentó algo del purgatorio, no existe. No existe. El purgatorio no existe. Amén. Porque así me enseñaron a mí cuando era joven. Oh, si te mueres en pecado vas al purgatorio. Y aún siendo yo un muchacho, un jovencito, mi hermano, empecé a pensar. Entonces, ¿cuál sería la cuestión de la vida? Si hay un lugar intermedio para que nosotros podamos ganar la salvación. ¿Sabe cómo es esto, mi hermano? Pero voy a decir así en palabras cortas. No tendría sentido que Jesucristo hubiera muerto en la cruz del Calvario. No tendría sentido que Él hubiera derramado su sangre, hubiera padecido todo ese dolor que pasó, colgado en esa cruz. No tendría sentido ese sacrificio si hubiera otra manera de lavar nuestros pecados y ir a la presencia de Dios. Amén. Y en ninguna parte de la Biblia, en ninguna sola, desde Génesis hasta Apocalipsis, existe esa palabra literal
escrito. Usted puede leer acerca de salvación. Usted y yo podemos leer acerca de bautismo. Usted y yo podemos leer tantas otras cosas que fundan la doctrina que predicó Jesús. Pero en ninguna parte literal va a encontrar que diga purgatorio. No existe. No existe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Conoceréis la verdad. Dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Mi hermano, el mundo alrededor está en un caos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a suceder el día de mañana en este país, especialmente con nosotros los hispanos, no sabemos. Amén. Pero en Dios, en Cristo Jesús, hay esperanza para nosotros. Amén. Hay esperanza para nosotros. Mi hermano, no es en los seres humanos en los cuales hay esperanza, mi hermano. Como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene la esperanza, mi hermano. No hay esperanza en este mundo. Si confiamos en los hombres, como decía el otro día, nos van a fallar. Si confía en mí, voy a fallarle alguna vez. ¿Eh? Si confía en su padre, un día le va a fallar y se va a desilusionar. Si confía en su madre, un día le va a fallar y se va a desilusionar. Amén. Pero yo le aseguro que en Dios, en Cristo, sus palabras son fieles y verdaderas. Y no nos va a fallar. Él dijo, Él nos dio una promesa a los que creemos en Él, los que le aceptamos. Dijo, y yo, dijo Jesús, después de que resucitó al tercer día, antes de irse, mi hermano, a regresar al cielo, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no tiene un cuerpo ahora, mi hermano, como usted y como el mío. Él es espíritu. Pero aunque no lo veamos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos tristes, podemos pedirle a Él, ya nos escucha y nos ayuda. Ya no buscamos el vicio. Amén. Ya no buscamos el suicidio. Señor, estoy triste, Señor, ayúdame, socórreme, Señor, en esto que no entiendo. Y desciende, mi hermano, de una forma invisible, viene y te toca. Aleluya. Y nos ayuda, mi hermano, y te nos da esperanza. Gloria a Jesús. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente no se suicida todos los días en el mundo? Japón es uno de los países más subdesarrollados, tiene demasiada tecnología, pero es uno de los países también que tiene suicidios, porque es un mecanismo demasiado, mi hermano, programado, demasiado mecánico. Amén. A lo que la gente le llama estrés. Amén. Caemos en el círculo, pero en Cristo hay esperanza. Cuando estamos tristes, abrimos la Biblia y leemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Amén. Y empezamos a leer y tu espíritu se llena de esperanza. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso perseveramos en el Señor, mi hermano. Gloria a Cristo. La iglesia, mi hermano, el cuerpo de Cristo, todos los que vinimos a Él, somos seres imperfectos. Aleluya. Pero tenemos un Dios perfecto. Así es, hermano. El día que seamos perfectos ya no vamos a estar aquí. Ya el Señor nos va a tener allá. Pero mientras seamos imperfectos vamos a estar aquí, porque Él tiene que perfeccionarnos. Pero Él nos ayuda en nuestras debilidades. Hermano, ¿qué le ayuda a servir a Dios? Me ayuda en todo. Aleluya. Él me guía, Él me alumbra con su palabra. Cuando estoy triste, Él me ayuda.
Cuando no hay esperanza, cuando se cerraron todas las puertas, Él abre una puerta. Aleluya. Amén. Amén, amén. Ese es el propósito de Jesucristo, ese es el propósito de su palabra. Que nosotros creamos en lo que Él dice. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Dijo, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del hombre solo son palabras vacías. Amén. ¿Cuántas promesas no hacemos nosotros? A veces los niños, te portas bien, te voy a dar esto, y se nos olvida y el niño se te queda bien. Mi papá es muy mentiroso, no te lo dice, pero lo piensa. Amén. Porque fallamos. Pero a Dios no se le olvida. Nunca. No te dejaré, ni te desampararé, le dijo a Israel. Yo tomo esta palabra para mí, usted tómala para usted. Yo te sustentaré con la diestra de Dios. Cuando tenga tiempo, lea el libro de Apocalipsis, hermano. Por ahí hay un encabezado que dice la última gran guerra, la batalla de Armagedón, no me recuerdo cómo dice por allí. Pero un día Dios va a venir. Miren las noticias cómo traen a Israel ahora. Unos tal vez opinemos a favor, otros en contra. Oh, Israel, es que guerrea esto, yo no me meto mucho en esas cosas porque no sé qué es lo que pelea. En realidad, hablando humanamente, sé por la Biblia, mi hermano, de dónde vienen esos dos países, los árabes y los israelitas. Amén. Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y dice Apocalipsis que un día, mi hermano, Él va a venir a salvarlos. Aleluya. Amén. Un día Él va a venir a salvarlos. Ya pasaron más de 2000 años desde que Jesús vino, pero a Él no se le ha olvidado, mi hermano. Creamos las palabras de Jesús. Aleluya, amén. Pedro cayó en razón, dijo, hey, ¿a dónde iremos? Todos se fueron. Todos estaban llenos porque Jesús los regañó. Amén. Porque especialmente el modernismo de ahora, mi hermano, nos hemos hecho un poco delicados. Todos nos ofenden, ¿no? Nos hacen bullying, ya se volvió una enfermedad. A mí se burlaron toda la vida de que esto no me morí. Amén. Pero aquí ya es ofensivo el bullying. Amén. A nosotros, todos los que venimos de nuestros países, todos desde que éramos chiquitos nos hacían bullying. Y aquí estamos todos, amén, no estamos traumados. Amén. ¿A cuántos le hicieron bullying cuando eran pequeños? A mí me hacían bullying porque eran flaquitos, a otros le hacían porque eran gorditos. Amén. Pero todos le buscaban. Y no era ley y no les ofendía. Era algo normal. Amén. Pero eso es para otro día ese tema, ¿no? Dice, y nosotros, dijo Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Llevas esta palabra con nosotros esta mañana. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Busque las soluciones. O tal vez ya la ha buscado, pero no la va a encontrar. Hay soluciones que están en nuestro alcance, pero ¿qué pasa cuando las soluciones están fuera de nuestro alcance? Necesitamos, hermano, agarrarnos de las promesas de Dios. Aleluya, amén. Amén. Y nosotros hemos creído y conocimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres Dios. Mi hermano, hable con Dios como si fuera su amigo. Dios, te necesito. Amén. Dios, mira lo que estoy pasando. Mira mi necesidad. No entiendo. David, había cosas que el rey David no entendía, un gran siervo de Dios. Pero él decía, líbrame de mis pecados, aún los que me son ocultos. Aún lo que yo no sé de mí. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Yo lo intenté muchas veces. Y yo creo que usted también ha intentado muchas veces cambiar. Pero por nuestra propia cuenta no podemos cambiar, mi hermano. No hay fuerza suficiente para cambiar.
Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra, necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder cambiar. Alcohólicos Anónimos, ¿cuántos saben quién formó Alcohólicos Anónimos? Poderoso es Dios. Billy Bob. Eran gente cristiana, hombre. La gente rechaza a Dios. Dijeron, ok, vamos a hacer una organización para sacarnos del pérdida del alcohol. Amén. De ahí fueron los que fundaron Alcohólicos Anónimos. Y rescatan mucha gente. Pero hay algo mejor. Jesucristo. Amén. Es lo mejor. Dios les bendiga, hermano. Voy a dejar este lugar. Me pasé poquito del tiempo, mi hermano. Ay, disculpe al pastor. Estamos Julio 20, hermano.